Señor, aquí estamos presentes para ti, Señor. Haz con nosotros lo que tú quieras. Vamos a orar al Señor Jesús para que tu ánimo se levante, porque cada día esto presiona más y la angustia y la tensión del ser humano se va acorralando, nos vamos sintiendo acorralados. Pero eso lo destensiona la presencia del Espíritu Santo. Eso lo presiona una buena oración. Eso lo despresiona una buena alabanza. Cuando tú alabas y bendices el nombre de Dios, entonces Dios trae libertad a tu vida, a tu mente y a tu corazón. No te cargues, no dejes que el enemigo gane tus batallas. Pelea la buena batalla de la fe, porque Dios quiere más de ti. Por eso hoy vamos a orar al Señor. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender lo que hoy estamos queriendo decir, lo que hoy queremos hacer para su gloria y su honra. No estamos compitiendo con nadie, no le vamos a rendir pleitesía a nadie. Lo que vamos a hacer es entender lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Amén. Señor Jesús, yo te doy gracias por esta noche. Te doy gracias por todo lo que está pasando a nivel del mundo. Señor Jesús, no somos los únicos que estamos estresados. Hay cientos de miles de millones de personas que en este momento están confinados a sus casas. No pueden salir, no pueden vender, no pueden comerciar. Señor, a veces la economía se agota, se estresa, las deudas apretan y todo eso hace que nuestra atención, el estrés, la comunicación se pierda dentro de nuestro hogar. Por eso te pedimos, Dios, que seas tú trayendo de tu amor y derrames ese bálsamo de amor en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de tu iglesia, en las asambleas de Dios en Popayán, en la vida de todos los que nos escuchan a nivel del mundo, a nivel de toda Colombia, Señor Jesús, porque esto recorre muchas esferas, muchos lugares y llega a muchos sitios, pero tu palabra permanece para siempre. Y hoy queremos orar, Señor, para que seas tú derramando ese bálsamo de tu Espíritu Santo sobre aquellos que están cansados, que no le hayan sentido la oración, que no le hayan sentido la palabra, que están, Señor, anegados y presionados por los altibajos de la vida. Te pido, Dios, que seas tú obrando en esos corazones cargados, en mi corazón, Señor, y en el corazón de muchos pastores, en el corazón de muchas familias pastorales, de esposas, hijos, que en este momento están tensionados y que quieren salir y que quieren hacer y quieren decir, pero las cosas se vuelven difíciles. Por eso, Señor, oro a ti para que seas tú obrando conforme a tu justicia. Bendícenos y danos más de tu amor y de tu gracia. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por todos los que se conecten hoy. Señor Jesús, el número es lo de menos. Lo que importa es que tu palabra sigue vigente. Y corre. Y muchos son los que la van a escuchar. Por eso déjame transmitirla conforme a tu justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en esta noche vamos a trabajar un tema muy bueno. Bastante bueno. Se llaman 2 maneras de vivir. Tú escogerás al final de esta charla cuál es tu manera de vivir, hacia dónde va tu vida. Empiezo diciendo algo que dijo un hombre muy sabio llamado Albert Einstein. Albert Einstein dijo, solo hay 2 maneras de vivir tu vida. Una es como si nada fuera un milagro y la otra como si todo lo fuera. Vivir la vida como si nada fuera un milagro y la otra como si todo fuera un milagro. Solo hay 2 maneras de vivir, dice la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a la Biblia encontramos que solo hay 2 maneras de vivir. No hay intermedios, no hay grises, no hay términos medios, no los hay, créelo. La palabra de Dios nos dice en toda la Biblia que hay 2 caminos, que hay 2 puertas, que hay 2 destinos y que hay 2 grupos de personas, ¿cierto? Por eso hoy nos vamos a detener en este lindo mensaje de 2 maneras de vivir para que tú puedas comprender el contraste de diferente que es el uno del otro en las maneras de vivir. Vamos a la Biblia. La palabra de Dios en el Salmo 50 nos habla acerca de esas actitudes y el tema que le hemos puesto a ese primer punto es 2 actitudes hacia Dios.
los que odian o los que honran, los que odian o los que honran. El Salmo 50, versículo 16 al 23, lo dice así. Dice la palabra de Dios, dice: el invocarme en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veían al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto serías yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Qué tremendo, tremendo, tremendo Salmo 50. Cómo nos expresa allí lo que es la vida. Entonces, hay dos actitudes hacia Dios que tú puedes tomar en esta noche. O lo odias o lo honras. O lo odias o lo honras. El Salmo 23, el Salmo 50, el versículo 23, nos dice que Él ofrece su gratitud, me honra. ¿Cuál es el contraste allí? Con los que aborrecen sus instrucciones. ¿Sabes que hay personas que aborrecen las instrucciones de Dios? No entienden la Biblia y no les importa. Y son callados y tú los ves y no opinan nada, todo lo contrario a Dios. Esas personas odian a Dios y tú les ves sus procederes y sus procederes no son dignos. Por eso la palabra de Dios dice que ellos aborrecen las instrucciones. Los que odian a Dios lo van a ignorar y lo van a olvidar. O sea, no lo van a tener en cuenta, dice el versículo 22, ¿no? Dice el 22 que muchas de esas personas ni se van a dar por enterado. Después de uno de las tantas catástrofes que vivió la humanidad, porque ha vivido demasiadas catástrofes, ¿cierto? Un novelista ruso dijo en una conferencia resumiendo todo lo que había pasado en el siglo XX y dijo: la gran característica del siglo XX, o sea, el que pasó, ya estamos en el XXI, la gran característica del siglo XX es que la gente se ha olvidado de Dios. Espero que tú no estés allí en esas características de aquellos que se han olvidado de Dios. ¿Acaso esto no nos va a pasar a nosotros también? ¿Será acaso que nos olvidaremos de Dios cuando todo va bien? Cuando todo está correcto, ¿te olvidas de Él? ¿Acaso ya no leemos la Biblia, ni oramos, ni damos gracias por todos sus beneficios? Hay épocas de nuestra vida en la que nos olvidamos de Dios y lo complicamos todo se nos complica porque nos hemos apartado un poco de Dios. Hay personas que creen tener a Dios, pero con sus actos lo borran. Entonces, muchas de esas personas, en vez de decir que están siguiendo a Dios, lo están odiando a Dios. Y suena duro, ¿no? Suena una palabra bien dura en esta noche, que es acerca del odio. Pero Dios dice en su palabra que el que no es conmigo es contra mí. Por eso van a haber momentos en los cuales nuestra fe mengua, nos decaemos y por estos días no podemos dejar a Dios de un lado, ¿cierto? Yo creo que esta época que estamos viviendo de cuarentena no es para olvidarnos de Dios, es cuando más lo necesitamos. ¿Por qué es cuando más lo necesitamos? Porque Dios está pendiente de ti. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Él está mirando tu ser. Dice el versículo 23, allí es donde el 50-23 Dios está diciendo algo muy claro. Está diciendo: el que sacrificaba alabanza me honrará. El que sacrifica alabanza me honrará. Y
Y él dice, y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Qué rico. Qué rico que Dios en esta noche pueda entrar en tu corazón, amigo y hermano, y pueda hacer de ti una persona diferente, porque son tiempos duros en los cuales nosotros lo único que tenemos que definir es estar dispuestos ante Él, como ahora lo cantamos en la alabanza. Y hay dos cosas que mientras nosotros honramos a Dios, hay dos cosas que Dios va a hacer con nosotros. Él va a ordenar tu camino. Y no solamente eso, sino que te mostrará la salvación. Qué lindo eso, ¿no? Entonces, esto sucederá si nosotros alabamos y honramos su nombre. Número 2, dos sendas en tu vida: la voluntad de Dios o la tuya. Dos sendas en la vida: o sigues la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, o sigues tu voluntad. Esas son las sendas de la vida. La palabra de Dios nos lleva al Evangelio de Lucas en el capítulo 22, y desde el versículo 39 se empieza una agonía, digo yo. Hay un momento de definir qué voluntad seguir. Hay un momento en la vida que tú tienes que saber hacia dónde vas. ¿Cuántas veces has tenido que tomar un camino bien difícil? Y has hecho el esfuerzo, pero has visto que ese camino que parecía tortuoso, después trajo alegría a tu ser porque elegiste bien. Pero ¿cuántas veces, te pregunto yo en esta noche, cuántas veces has querido tomar el camino más fácil? ¿Cuántas veces has visto que es más fácil un camino que después te va a traer miseria, que después va a traer agonía a tu vida? Algunas veces nosotros queremos hacer lo correcto, pero sabemos que los costos son duros, difíciles, y a veces nos da temor hacer eso, o sea, enfrentarnos a esa realidad. Ahí está Jesús orando en el huerto del Getsemaní. Ahora vemos su condición humana. Jesús está mostrando su parte humana. Él sabe que Él debe dar su vida en la cruz por ti. Y solo Él lo único que hace, dice el versículo 41, es recurrir a Dios, orar y orar y orar para que Dios traiga esa libertad a su corazón. Dice que hasta vino un ángel a atenderlo en ese momento. El versículo 42 nos está mostrando que esa humanidad de Jesús se muestra en su angustia, pero a pesar de todas esas dificultades, escogió la voluntad de Dios. Él podía haber dicho que no. Él podía haber salido por la más fácil y hasta justificaciones tendría. Pero a pesar de todas esas dificultades, escogió la voluntad de Dios por encima de la suya. Bueno, nunca nosotros pasaremos por momentos así como los que pasó Jesús. Pero si Dios te pidiera escoger su voluntad por encima de la tuya, ¿cuál elegirías? Piénsalo ahí un momento. Si Dios en este momento te está diciendo que hagas una cosa y tú optas por hacer otra, ¿pasarías por encima de la voluntad de Dios? De lo que Dios quiere hacer en ti. Escucha esto. Todo sacrificio, sea mayor o menor, debe pasar por la voluntad de Dios. Todo sacrificio que vayas a hacer, si vas a comprar alguna cosa, si vas a vender tu casa, si vas aquí, vas allá, si vas a elegir, si vas a ir, todo eso debe pasar por la voluntad de Dios. Que no sea tu voluntad, sino la de Él. A veces nos cuesta trabajo. ¿A quién le costó trabajo en la Biblia? Entonces viene la comparación de esas sendas, porque vino una persona que era muy cercano a Jesús, que se llamó Judas Iscariote, y Judas prefirió elegir su propia voluntad. Él lo traicionó con un beso a Jesús, lo entregó para que fuera sacrificado en la cruz. Aquel que lo había amado, lo entregó, porque en su vida hubo un pensamiento en el cual él no sabía qué elegir, pero eligió lo que su corazón le dictó, y eso trajo unas consecuencias.
Nosotros vemos que en esos momentos tal vez nosotros no podemos alcanzar la vida de Jesús y tampoco podemos llegar a ser como Judas, ¿no? Pero ¿cuál sería esa estatura más equilibrada de lo que el ser humano puede ser? Sería el salir como Pedro salió. Pedro entra a jugar allí porque Pedro falló como yo fallo, como tú fallas y como Judas falló. Pedro falló, pero lo bueno de Pedro fue que se arrepintió. El error de Pedro número 1 de su vida, ¿cuál fue? Seguir a Jesús de lejos. Mira, en la vida nosotros vemos esos dos contrastes, ¿no? Entonces vemos a Jesús allá haciendo una voluntad por encima de su voluntad humana y está haciendo la voluntad de Dios, y vemos a Judas que está haciendo la voluntad de él por la voluntad de Dios. Y vemos ahí en los dos extremos, pero llega Pedro, y Pedro, aunque llega a embarrarla, llega dispuesto a arrepentirse. Pero ¿cuál es el contraste allí? Entonces vemos el primer error de Pedro, que ojalá tú no lo sigas. ¿Cuál fue el error de Pedro? Dice la palabra de Dios: seguir de lejos a Jesús. Seguir de lejos a Jesús. Seguir de lejos a Jesús. No te pierdas de esta. Seguir de lejos a Jesús. Cuando la gente se pone muy agresiva, es mejor tomar distancia, dice el que vive lejos de Jesús. Cuando ve que las cosas no son tan complicadas, teme meterse con Cristo, teme compadecer ante Él y poner su palabra hacia Dios, o sea, respaldar la obra de Dios. Entonces teme eso, y más bien es un cristiano a la secreta, ¿no? Decimos nosotros. Y es un cristiano de lejos. Cuando le conviene es creyente, y cuando no le conviene, pues de lejos, ¿no? Simpatizante. Nosotros vemos a Pedro en esas circunstancias. Vemos el cristianismo de Pedro como algo como que él tomó de lejos y no se acercó a enterarse realmente de quién era Jesús. Pero mira, el solo decir eso, que Jesús, él lo seguía de lejos, y al no mostrarse como realidad, lo llevó tarde que temprano, según el pasaje que nosotros vemos en el versículo 57 y 58, lo llevó a enfrentarse a su realidad y tuvo que decidir si estaba con Cristo o no, y lo negó 3 veces. Mira hasta dónde llega la vida del ser humano. Muchas veces nosotros pensamos que el seguir de lejos a Jesús no va a traer ninguna consecuencia, y a veces no nos comprometemos tanto con la obra de Dios, la vivimos de lejos, pero llegará el momento en que tendrás que definir tu fe. Amigo y hermano, acuérdate de lo que estamos hablando. Hay 2 sendas en tu vida: o sigues a Cristo o lo niegas, o vas por el camino de Dios o no vas por el camino de Él. ¿Qué es lo que está pasando con esta cuarentena? Cuéntame la verdad. ¿Sabes que hay gente que está enojada con el pastor? ¿Sabes que hay gente que se enoja con su vecino? ¿Sabes que hay gente que se esconde de los demás? ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque están queriendo estar como a la defensiva, esperando que todo les salga como para beneficio de ellos mismos. Te digo a ti, hermano y amigo, un día tendrás tu encuentro personal con Cristo, y Jesús está definiendo la fe de muchos. Ahora, Jesús lo que mira, dice que la mirada que le mandó Jesús a Pedro, con eso lo desbarató totalmente. Entonces Pedro sabía que había fallado. Entonces Pedro y Judas fallaron. La diferencia fue en la reacción. Mira la reacción. Mientras que el uno fue y se ahorcó, el otro lloró y se arrepintió. Muchos de los errores del ayer pueden convertirse en nuestros mejores momentos de hoy. O sea, lo que viviste en el pasado, que ya te arrepentiste porque saliste de esa miseria, ahora entras a la presencia de Dios, pero eso pasado va a servir, se va a convertir en una fuerza poderosa para los mensajes de hoy a través de lo que tú decidas. Y termino con esta bendición. 2 suelos sobre los que nos sostenemos. 2 pisos, 2 lugares donde nos sostenemos. ¿En dónde estás parado? Pregúntate ahí. Tú me dirás: no, aquí en mi casa entro encerrado sin poder salir. ¿En lo santo o en lo oculto?
¿En dónde están ahora tus pensamientos? ¿En lo santo o en lo oculto? Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios por allá en el libro de Josué una situación en la cual, ¿cierto? Ellos iban a la guerra, pero resulta que era un lugar fácil de conquistar, pero no lo pudieron conquistar porque ese lugar, dice Dios que allí había un pecado oculto en el pueblo de Israel que hizo que ellos fracasaran en su intento de conquista. Y yo te pregunto, ¿has guardado secretos de pecado ocultos en tu vida? Bueno, la Biblia nos muestra de un personaje que se llama Acán. Acán, y cuando fue la conquista de Jericó, él vio por allá unos lingotes de oro, y se llenó de ellos, y un manto babilónico, algo lindísimo, y cogió todo eso y lo enterró en su casa. Imagínate, enterró el tesoro que se había sacado por allá, sabiendo que Dios le había dicho que no cogieran nada de eso, pero él lo hizo y lo llevó a su casa y convivió con él. Pero eso trajo unas consecuencias terribles para el pueblo de Dios. Entonces, en Josué 5:15 vemos cómo hay un suelo santo, donde Josué tiene un encuentro con un ángel y el ángel le dice: Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando santo es. Y mientras tanto, Acán en el capítulo 7, versículo 21 y 22, está mostrando qué clase de suelo está teniendo en su ser. Ahora, el piso que se está refiriendo Dios allí en su palabra no es tanto el terreno que estás pisando, sino tu condición espiritual. ¿Cómo estás? ¿En qué lugar estás pisando? Entonces, en ocasiones estás en la presencia de Dios, que sabes que estás en la presencia de Dios, y en esos lugares sagrados tú quieres despojarte de todo, y lo único que puedes hacer es postrarte delante de Él y llorar y clamar y gemir, y tú sabes que en ese momento estás en la presencia de Dios. Entonces nosotros notamos que hay suelos santos, porque estamos viviendo su presencia. Todo lo que podemos hacer es tirarnos rostro en tierra y orar a Dios. Ahora, la fe, amigos, mira, hermano, te hace creer como Josué, a la manera de él, o como Rahab la ramera. La clave en esa relación de esos suelos está en la fe. Rahab la ramera fue una mujer que escondió a unos que estaban mirando a Jericó, y ella fue salva por la fe, porque tuvo fe en que este pueblo no la iba a matar y que la iba a salvar, y la salvó, y tuvo fe para eso. Y lo mismo pasó con Josué. Josué también supo que Dios estaba allí, que esa presencia de ese ángel era divina, y se postró y pisó ese suelo santo para Dios. Entonces nosotros vemos con terror cómo la fe, ese es un terreno en el cual hoy por hoy nosotros debemos andar. ¿Sabes que estás siendo distinguido hoy como creyente o no? ¿Sabes que la fe tuya está siendo probada por fuego? ¿Sabes que tus actitudes están siendo probadas por fuego? ¿Sabes que tu decisión de servir a Dios está siendo probada con fuego? Todo esto que estamos viviendo, tú no puedes pasar de agache. Tú no vayas a creer que vas a pasar y que la pandemia va a pasar rápido y tú vas a seguir siendo el mismo de antes, con tus mismos chistes y con tus mismas bobadas. ¿Tú crees que vas a seguir siendo lo mismo? Yo te digo que no, estás equivocado. Hay ventajas en la fe. Y cuando yo me postro delante de Dios y organizo mis pensamientos y sé que estoy en suelo santo, Dios va a sacar ventaja de eso conmigo. Pero mira, contrario a eso, nosotros vemos en Acán. Acán guardó su pecado oculto allí. Lo guardó, no lo dijo a nadie. Dejó que se hiciera un poco de ritos. Mira, si tú lees el pasaje es tremendo. Tuvieron que pasar un poco de ceremonias, de escoger pueblos. Y él mirando, yo me imagino que él estaba diciendo: a mí no me van a escoger, a mí no me lo van a pillar, porque ¿quién se dio cuenta? Nadie se dio cuenta, ¿sí o no? Nadie dio cuenta que tengo un lingote de oro ahí enterrado en mi casa. ¿Quién se va a dar cuenta de eso? Y el tipo dejó que pasaran las cosas hasta que llegó a la casa de él. Y por último, dice que en la selección espiritual que se hizo en ese tribu, fue escogido él. Y cuando se escogió él, tuvo que cantar, tuvo que decir: sí,
yo me robé ese lingote. Sí, yo hice eso. Yo te pregunto en esta noche, ¿estarás esperando que haya una selección de cuarentena, que la cuarentena te vaya apretando tanto hasta que tengas que confesar tu pecado? Y cuando ya confieses tu pecado, vas a llorar porque va a ser demasiado tarde para ti. Porque pudiendo arrepentirte ahora, pudiendo confesar esos pecados ocultos en tu casa, con tu familia y todo lo demás, no lo hiciste. ¿Te imaginas tú después de que pase toda esta cuarentena donde tuviste más de 40 días, yo no sé cuánto vamos a durar, metidos, encerrados en una misma casa con la familia, sin poder nosotros pedir un perdón, sin poder acercarnos en amor a los demás, sin poder entender que somos familia y que estamos aquí luchando en una cuarentena? Si no somos conscientes de esas cosas que estamos pasando, yo te pregunto a ti, mi hermano y amigo, ¿qué será lo que te va a hacer consciente? ¿Qué será lo que va a cambiar tu pensamiento? Entonces, recuerda lo que te dije hoy. Mira, hay dos maneras de vivir. ¿Ya escogiste la tuya? Hay dos actitudes hacia Dios. O lo odias o lo honras. Ese es uno, ¿no? Y el segundo, dos sendas en tu vida. La voluntad de Dios o la tuya. Y el tercero, que nosotros acabamos de ver, es dos suelos donde estás pisando. O lo santo o lo oculto. ¿Quieres seguir viviendo así? Yo te digo, no lo hagas. Mejor oro por ti. Déjame orar por ti para que sea Dios obrando y pudiendo sacar lo oculto de tu alma. Y si tienes allí cosas ocultas, sácalas. Porque de todas maneras se van a dar cuenta de lo que hiciste. Y la gente va a entender que eso es lo que hiciste y te van a condenar por tu pecado como lo hicieron con Acán. Ya fue muy duro confesar y ya tuvo que morir y dar su vida por el pecado que había cometido. Por eso déjame orar por ti en esta noche. Señor Jesús, trae libertad al alma oprimida. Trae libertad a aquellas personas, Señor, que en este momento están atadas, están frenadas, porque hay situaciones en su casa que los están desesperando. Ayúdalo, Jesús, para que en tu nombre estas personas puedan confesar su interior y puedan sacar de su interior lo oculto, lo que no es, y puedan alabar tu nombre con libertad. Porque los que pronto te alaban, Señor, dice tu palabra, que ellos, tú los motivarás y los guiarás por buen camino. Aprende, oh Señor, que hoy aprendamos en esta noche con esta enseñanza tan sencilla a poder entender cuál es tu voluntad. Dile que yo no vaya por encima de tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad que tienes para mí en esta cuarentena? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en medio de esto que estoy encerrado en mí mismo? ¿Hacia dónde debo llegar mi vida y sacarla? Solo tu voluntad me guiará por esa senda. Por eso, Señor, gracias. Gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que vamos a vivir mañana en la noche, desde las 7 de la noche, donde vamos a estar en una linda fiesta en la noche con Jesús. Ahí podemos conectarnos a las redes, en Facebook Live desde las 7, Asambleas de Dios Colombia. Métete a la página Asambleas de Dios Colombia y dale ahí, me gusta, y ahí verás cómo sale en vivo desde las 7 de la noche hasta las 12 de la noche. Vamos a estar metidos en la presencia de Dios, diciéndole al Señor: Padre bendito Dios, esta es tu casa. Y en cada hogar vamos a alabar y glorificar el nombre de Dios. Y vamos a decirle a la pandemia, a los virus y a todo lo demás: fuera de mi casa, porque en la casa nuestra habita Jesús. Por eso yo te invito a que pases una noche con Jesús y puedas vivirla ahí en página Asambleas de Dios Colombia. Ahí sale en vivo, dale ahí en vivo, y ahí sale en línea, ahí sale todo. Aprende a manejar estas redes que nos tienen como atados, pero en el nombre de Jesús vamos a vencer todo obstáculo. Eso te lo garantizo. Que Dios te bendiga. Recuerda también que hay otra página que estamos también trabajando con los niños, porque para nosotros los niños son importantes, y se llama Extrañamente.
Y en esa página tú también lo buscas allí. Extrañamente debe aparecer mi hija Alejandra. Y tú le vas a decir, sí, la sigo, seguirla. Y lo demás. Y allí vas a compartir con los niños de tu cuadra, de tus sobrinos, de todos los demás. Comparte esas páginas. Esas páginas son muy didácticas para los niños y van a ver un cambio en todo esto que estamos viviendo, en medio de todo este bororó que estamos viviendo, que yo sé que en el nombre de Jesús vamos a salir adelante. Que Dios te bendiga en esta noche y que la gracia de Dios esté contigo. Recuerda que tú tienes que elegir tu manera de vivir. O eres o no eres. Que Dios te bendiga.